Hola chicos, hoy nos toca ver la ley de Charles. Esta es la segunda ley de los gases que vamos a ver y en esta ley, a diferencia de la anterior, lo que es constante es la presión. Vamos a recordar que nosotros trabajábamos con tres variables de los gases: presión, temperatura y volumen. A su vez también vamos a recordar en qué unidades trabajábamos estas. La presión la íbamos a trabajar en atmósferas, la temperatura en Kelvin y el volumen en litros. También nosotros podíamos encontrar cualquiera de estas en otras unidades, pero para eso habíamos tenido toda la clase de pasajes de unidades para saber que si queremos aplicar la fórmula, sí o sí estas tres variables tienen que estar en estas unidades, ¿sí? Bien, en esta ley sabemos que si la presión es constante, la relación entre el volumen y la temperatura es directamente proporcional. ¿Y qué tiene que ver o qué me está indicando a mí que algo sea directamente proporcional? Esto quiere decir que si aumenta la temperatura, el volumen va a aumentar. Si aumenta el volumen, va a aumentar la temperatura. Si el volumen disminuye, disminuye la temperatura. Entonces, el cambio que se produzca en una va a ser el mismo que se produzca en la otra variable. Eso básicamente nos indica lo que es directamente proporcional. Y se representa con esta fórmula que tenemos acá, ¿sí? Que nos dice que el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2, ¿sí? Ahora, para nosotros poder resolver esto, ¿sí? Tenemos diferentes formas. Si nosotros trabajamos bien el pasaje de un lado a otro de las diferentes operaciones, podemos trabajar con esta fórmula sin problemas. Vamos a recordar cuáles eran esos pasajes. Si nosotros teníamos que pasar la suma para el otro lado del igual, lo pasábamos como resta. Si queríamos pasar la resta, lo pasábamos como suma. Si queríamos pasar la multiplicación, la pasábamos como división, y si queríamos pasar la división, pasaba como multiplicación, ¿sí? Esto es siempre para trabajar con ecuaciones para pasar de un lado del igual al otro. A veces se resulta difícil el pasar de un lado para el otro teniendo divisiones, ¿sí? Porque las divisiones nos dan ciertas reglas, ¿sí? Entonces, lo veo como un poco más sencillo aplicar una propiedad de las proporciones para poder resolverlo, ¿sí? Si nosotros aplicamos la propiedad de la proporción, multiplicando y multiplicando, vamos a llegar a que nuestra fórmula se convierte en esta, ¿sí? Pero yo puse ambas. ¿Pero por qué puse ambas? Porque es importante tener en cuenta lo siguiente. Esta es la fórmula de la ley de Charles. Pero si yo aplico proporciones, trabajo con esta. Pero la fórmula de la ley de Charles es esta, ¿sí? No podemos confundir eso. Esta es la fórmula. Aplicando proporciones, encontramos una forma más fácil de resolverla. Pero no significa que la fórmula cambie, ¿sí? Bien, vamos a ver el primer ejemplo y vamos a aplicar la fórmula que nosotros obtuvimos según las proporciones, ¿sí? Dice, si un gas que posee presión constante se encuentra a un volumen de 2,5 litros. Se encuentra, en ese momento se encuentra. Entonces dijimos que siempre que diga que se encuentra en ese momento, esto va a ser una condición 1. Y sabemos que es volumen porque su unidad es litros, ¿sí? Y a una temperatura de 300 Kelvin. Lo mismo, como se encuentra esa temperatura, es una condición inicial, ¿sí? Y sabemos que es temperatura, primero porque me lo dice y segundo porque está en Kelvin. Después dice, ¿qué sucederá cuando su volumen aumente el doble? Su volumen aumente el doble, esto es una característica para tener en cuenta en el volumen 2. Nosotros ya veníamos trabajando en la ley anterior con este tipo de incógnitas. Entonces vamos a tomar los datos. En los datos tenemos que el volumen 1 es igual a 2,5 litros. Que la temperatura 1 es igual a 300 kelvins. Y que el volumen 2 es igual al volumen 1 por 2. ¿Sí?
que esto sería igual a 2,5 litros por 2, que es igual a 5 litros. ¿Sí? Fíjense que hice el paso a paso para que ustedes sepan esto de el doble, ¿sí? El doble era multiplicado por 2, tomamos el valor del volumen 1, lo multiplicamos por 2 y encontramos el valor del volumen 2. Por último, la temperatura 2 es lo que nosotros vamos a tener que averiguar, así que lo dejamos como nuestra incógnita. Bueno, ¿cómo vamos a encarar este ejercicio? Para poder encarar este ejercicio vamos a partir de esta fórmula, ¿sí? Nosotros sabemos que esta es la fórmula de la ley de Charles, pero la vamos a trabajar desde la proporción. Pero miren lo siguiente. Nosotros tenemos que volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Si nosotros aplicamos la ley de las proporciones, nos dice que si multiplicamos cruzado, vamos a encontrar el valor de la proporción, ¿sí? Entonces, nos quedaría algo como lo siguiente. El volumen 1 por la temperatura 2 es igual a la temperatura 1 por el volumen 2, ¿sí? Es exactamente la misma fórmula que nosotros pusimos acá arriba. Entonces, ahora nos queda reemplazar. ¡Ojo! Porque antes teníamos todas las condiciones 1 de un lado y todas las condiciones 2 del otro. Ahora tenemos que prestar bien atención qué es lo que tenemos que completar y qué es lo que no, ¿sí? En este caso acá tenemos el volumen 1, que sabemos que el volumen 1 lo reemplazamos por 2,5 litros. Por la temperatura 2 es nuestra incógnita, entonces ahí no colocamos nada. Esa va a ser nuestra incógnita. La temperatura 1 son los 300 Kelvin y el volumen 2 son los 5 litros. Ahora lo que nos queda es realizar las operaciones, ¿sí? Lo primero que hacemos es esta multiplicación de este lado. Por lo tanto, lo que tenemos del otro lado baja exactamente igual. 2,5 litros por la temperatura 2 es igual a 1500 Kelvin por litro. Recuerden que multiplicábamos tanto los valores como sus unidades. Por eso las unidades quedaban, ¿sí? Por último, lo que nos queda es despejar esta incógnita sabiendo que nos queda la incógnita de un lado y el valor pasa hacia el otro lado, ¿sí? Hacemos esta cuenta. Que nos da como resultado 600 Kelvin. ¿Por qué nos da 600 Kelvin? Nosotros teníamos dos formas de darnos cuenta si la unidad estaba bien colocada. Primero, en la operación anterior, lo que se repite es el litro, entonces el litro es el que se va. Y el que queda es el Kelvin. Entonces, por eso el resultado me va a dar en Kelvin. Eso por un lado. Y por otro lado, nos dábamos cuenta sabiendo qué es lo que me estaba pidiendo. Me está pidiendo temperatura. ¿En qué se mide la temperatura? En kelvins. Entonces, está bien el resultado. Ahora, analicemos el resultado. A mí me dice, ¿no? Ya desde el principio nosotros sabíamos que en la ley de Charles, si aumenta la temperatura, también aumenta el volumen. Si aumenta el volumen, aumenta la temperatura. Si uno disminuye, el otro disminuye. Entonces, ¿qué tan equivalente es esto? Si uno aumenta el doble, el otro va a aumentar el doble, ¿sí? Entonces, fíjense que acá el volumen aumentó el doble, ¿sí? La temperatura aumentó el doble, ¿sí? ¿Cuánto es el doble de 300? 600. Es directamente proporcional las cantidades que aumentan y las cantidades que disminuyen, ¿sí? Esa es la base de la proporción. Bien, hasta acá este primer ejemplo. Vamos a ver un siguiente ejemplo.
ejemplo, ¿sí? Tenemos que, dice, un gas que se encuentra a presión constante. Si está trabajando de presión constante, sabemos directamente que se refiere a la ley de Charles. Posee un volumen de 2 litros. En ese momento volvemos, ¿no?, a esa interpretación del lenguaje coloquial. Entonces, si posee en ese momento, este es el volumen 1. Y una temperatura de 530 Kelvin, lo mismo, la posee en ese momento, entonces esta es la temperatura 1. ¿Qué sucederá si la temperatura disminuye a 27 grados Celsius? Esta sería mi temperatura 2. Ahora tomamos los datos en mi sección de datos. El volumen 1 son los 2 litros, la temperatura 1 son los 530 kelvins, el volumen 2 es lo que yo tengo que averiguar y la temperatura 2 son los 27 grados Celsius. Y acá me encuentro con un inconveniente para seguir. Lo primero que tengo que hacer es pasar estos grados Celsius a Kelvin. Para eso le sumamos 273 y esto me va a dar como resultado 300 Kelvin. Yo no puedo avanzar con el ejercicio si la temperatura no está en Kelvin y el volumen no está en litros. Por eso siempre hay que realizar los pasajes de unidades. Ahora tomamos la fórmula. Como nosotros en el ejercicio anterior ya vimos cómo pasamos de esta fórmula a esta, ahora directamente ya podemos tomar esta fórmula, ¿sí? Tomamos la siguiente fórmula y ponemos el volumen 1 por la temperatura 2 es igual a la temperatura 1 por el volumen 2. Y tenemos en cuenta, por favor, mirar bien los numeritos y no guiarnos porque de un lado están las condiciones 1 y del otro lado las condiciones 2. Porque en este caso ya no es de esa forma, ¿sí? Entonces miramos bien los numeritos. El volumen 1, 2 litros. La temperatura 2, ¿sí?, son los 300 Kelvin. Es igual a la temperatura 1, que son los 530 Kelvin, por el volumen 2, que es lo que vamos a averiguar. Ahora sí, nos queda empezar a hacer las cuentas. Lo primero que hacemos es la multiplicación, ¿sí? Esta multiplicación nos va a dar 600 litros por Kelvin. Volvemos a recordar esto. Así como multiplicamos los valores, multiplicamos las unidades. No desaparecen las unidades hasta que no se repiten para poder cancelarlas. Así que acá copiamos litros por Kelvin. Del otro lado nos quedan los 530 kelvins por el volumen 2. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es pasar este valor que tengo de este lado hacia el otro lado. Como está multiplicando, pasa para el otro lado dividiendo. Entonces nos quedan 600 litros por Kelvin dividido 530 kelvin es igual al volumen 2. El volumen 2 es igual y nos queda hacer esta cuenta. 600 dividido 530. Que nos da como resultado 1,13. 1,13 y acá nos queda poner la unidad. Vamos a la cuenta anterior. ¿Qué es lo que se repite? El Kelvin. Entonces el Kelvin es lo que se va. La unidad que me queda son los litros. Entonces litros es la unidad que va a ir acá abajo. Y otra forma de verificarlo es ver qué es lo que me está pidiendo. Me está pidiendo volumen. ¿El volumen en qué unidad tiene que estar? En litros. Entonces está bien la unidad que le corresponde a ese valor. ¿Sí? Bien, hasta acá serían los ejercicios de la ley de Charles. Ustedes van a encontrar ejercicios en los que van a tener pasajes de volumen o pasajes de temperatura o capaz que no tienen que hacer ningún pasaje. Es importante que tengan en cuenta esto. Esto es lo que cambia en la ley de Charles, que no se daba en la ley de Boyle porque era una multiplicación de entrada, ¿sí? Recuerden que habíamos hablado que era inversamente proporcional. Bueno, hasta acá lo que venimos viendo. Cualquier duda me van consultando.